el Señor ha puesto en mi corazón en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7, por favor. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Wow, qué pregunta. Y Jeremías 33:3. ¿Cuántos saben de memoria Jeremías 33:3? A ver, creo que es un versículo, acá en este lugar debe ser el versículo más conocido. A ver, todos, 2, 3. A ver, otra vez, 2, 3. Amén. Qué tremendo, Jeremías 33:3. O sea, ahí está. Quizá este sea uno de los pasajes más emblemáticos que tiene la Biblia, y es una invitación de parte de Dios hacia su pueblo. Pero es importante analizar en qué situaciones Dios le dice a su pueblo: clama a mí y yo te responderé, y añade: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo conocemos de memoria este pasaje, pero ¿en qué condiciones fue dicho estas palabras? De hecho, es en el tiempo de Jeremías, y todo el libro de Jeremías es un libro profético, ¿sí? Es un libro muy interesante. El profeta Jeremías en realidad es también conocido como el profeta llorón, porque era un hombre que tenía una misión y una responsabilidad de parte de Dios para ir a su pueblo y darles palabra de Dios. Pero desde el principio Dios le dice al profeta Jeremías: tú les vas a hablar a ellos, pero ellos no te van a oír. Y eso es una misión casi suicida, una misión que ya anticipa un fracaso, por decir así. Entonces el contexto de Jeremías, histórico por supuesto, no es de lo más alentador. Es más, Dios le dice que cada vez que él hable, dándole una palabra, no habría respuestas favorables de parte de su pueblo. Y aunque él fue obediente, porque, hermano, cuando usted le habla a una persona de la palabra de Dios, si a usted no le hace caso, ¿cuántas veces usted repite la misma acción? ¿Hasta cuántas veces usted puede hablar? Muchos de nosotros, cuando hablamos a alguien de la palabra de Dios, lo hacemos 1, 2, quizá 3, y luego, bueno, mejor ya no le digo. Ya le dije, ya le hablé. Pero Jeremías nunca se cansó. Nunca se cansó de hablar y llevar la palabra de Dios. Le digo, la nación, el pueblo de Dios estaba cautivo. Ellos habían sido deportados a Babilonia, una poderosa nación de entonces, y la nación estaba incluso dividida en 2 partes, ¿sí? Entonces ellos no tenían la misma fuerza, no tenían la misma potencia que en los tiempos de David, por ejemplo.
Y aunque ellos intentaban liberarse de sus opresores, no tuvieron éxito, sino más bien las cosas empeoraban cada vez más y fueron sometidos, le digo otra vez, por el imperio de Babilonia por el año 597 más o menos antes de Cristo. Finalmente, casi como un último recurso, ellos deciden rebelarse contra sus enemigos, pero vanos son sus intentos, más bien su situación empeoraba cada vez más. Hasta el punto en que el imperio babilónico de entonces decide destruir Jerusalén, su tierra de la nación, el pueblo de Dios, y deciden destruir su templo. Entonces, ellos tienen que salir de su tierra, abandonar su tierra en el año 586 más o menos antes de Cristo, poniendo fin a la existencia de su pueblo, de su reino. Y ellos viven en Babilonia como esclavos, deportados. No tienen tierra, ya no tienen privilegios, no tienen casa, no tienen hogar, las familias están dispersadas. Y cuando tú ves este contexto que va de mal en peor, lo menos que puedes esperar son cosas nuevas. Porque fue experiencia negativa tras experiencia negativa, y Jeremías empieza a profetizar que Dios va a hacer cosas nuevas. Y para una persona que ha pasado muchos traumas en su vida, muchos golpes, muchos tiempos difíciles, le cuesta aceptar que Dios puede hacer algo nuevo en su vida. Por eso es que tardamos mucho en este proceso. ¿A cuántos les habrá hace unos meses atrás, tal vez hablando del partido de Bolivia, les habrá costado hace algunos meses atrás Bolivia? No, ni para qué ver el partido. Pero ganó una vez. Ganó dos veces. Y será, no creo. Y algunos y muchos habremos dudado, tal vez, porque todo el mundo está con ese pensamiento, ¿verdad? Y sale ganando. Ahora todos son orgullosamente bolivianos, ¿no? Felices. Gloria a Dios. Aunque es un tema social, un tema deportivo, pero como que le inyecta, ¿no?, un poquito de esperanza el boliviano. Qué lindo es ser boliviano. Ahora sí, da orgullo, mucho más si estás en otro país. Imagínate si estás en Colombia. Tú orgullosamente después del partido, aunque corres peligro, puedes salir con tu bandera. Pero miren, el pueblo de Dios estaba en una situación tan deplorable, tan difícil, lejos de su tierra, lejos de sus familias. Y hay un loco que dice que Dios va a hacer cosas nuevas, el profeta Jeremías. Y la nación está tan acostumbrada a lo malo, porque este es el otro problema que a nosotros nos cuesta a veces superar. Psicológicamente, cuando usted examina a una persona que está acostumbrada siempre a lo malo, malas noticias, abandono, violencia, rechazo, y toda su vida ha vivido de golpe tras golpe. Por eso es que hay mucha gente que dice: pobre nacido, pobre voy a morir. Algunos dirán: bueno, mis abuelos fueron alcohólicos, mis padres también, y yo también, ni modo, así es la vida. Muchos se resignan porque están acostumbrados a un estilo de vida y parece que el pensamiento se adapta.
Y que venga Dios, o que venga una mujer como mamá Nazaret a decirte: Dios puede cambiar tu vida, Dios puede darte una vida nueva, una vida diferente. Cuesta aceptar esa realidad. Y tanto fue que el profeta Jeremías empieza a declarar la palabra que Dios va a hacer cosas nuevas, cosas grandes que ustedes nunca han conocido. Pero el pueblo de Dios estaba tan acostumbrado a lo malo que no quiere oír. Dice: no, estás loco, no queremos oír, ya basta, ya no nos hables de cosas nuevas. ¿No ves que nuestra realidad está mal, estamos mal? ¿Sabe a qué punto llegan? Lo meten a la cárcel para acallarlo, porque dicen: no queremos oír de buenas noticias. Estamos lejos de casa, todo está mal, ya no existe la nación que antes teníamos. Pero aún en esa situación, el único que no se rinde es Dios. La gente puede decir: definitivamente esta persona o esta familia, y muchos habrán dicho el imperio de Babilonia, que era poderoso en ese tiempo, habrá dicho: ya no existe más el pueblo de Dios. Pero ustedes saben que Dios nunca se olvida de su pueblo, que Dios nunca se olvida de sus hijos, que Dios nunca se olvida de aquellos que han creído en Él. Y Dios le da una palabra en este capítulo 33, el versículo 1. Ahora usted va a entender mejor. Este versículo 1 comienza diciendo: miren, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ¿dónde estaba? En la cárcel. Pero dice: vino palabra de Jehová, aunque él estaba preso, pero vino, dice, palabra de Jehová. Y este es el comienzo, queridos hermanos, de toda restauración. Porque la palabra de Dios, Pablo lo dijo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está acallada. Vino palabra de Dios. ¿Y por qué viene palabra de Dios? Porque es una señal de esperanza. Cuando viene palabra de Dios y te dice: puedes cambiar, tu vida puede ser diferente, hay una esperanza, hay una solución para tu vida, para tu caso, para tu situación, para tu familia. Ese es el comienzo de toda restauración y de todo cambio para la vida del ser humano. Tú puedes estar en la peor condición de tu vida, así como estaba el pueblo de Dios. Quizá las cosas fueron de mal en peor, pero hoy te vengo a decir en el nombre del Señor: hay una palabra del Señor, hay una palabra de esperanza para tu vida. No todo está perdido. Aún si estuvieras esclavizado por una adicción, por algún problema o alguna enfermedad, estás sometido al diablo por cualquier situación, hoy te vengo a decir que hay una palabra de esperanza. Oh, vino la palabra de Dios, una palabra de parte del Dios del cielo. Y lo que tenemos que entender es que esta palabra vino de parte de Dios. No fue la palabra de un gobernante, no fue la palabra de un pensador, de un historiador. No, fue la palabra del Dios del cielo y de la tierra. Y en segundo lugar, es para mí determinante resaltar la identidad de esta persona que da la palabra. Versículo 2, por favor. El versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, que
que la formó, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Wow. ¿Quién habló? Jehová. El Dios del cielo y de la tierra, el Dios creador. La situación era caótica, difícil, imposible de resolver. Muchos con seguridad habrían perdido la esperanza de que algún día podrían salir de esta esclavitud, como vemos en el contexto histórico que ellos estaban viviendo. La nación prácticamente había casi desaparecido, su templo había sido destruido, todos estaban exiliados y hasta el profeta estaba encarcelado. Pero en estas condiciones es que Dios trae una palabra. Y cuando la Biblia repite la palabra, ha dicho Jehová, y al final Jehová es su nombre, es como un sello, una firma. Yo estoy hablando, dice el Señor. Y el texto dice que Él es el que hizo la tierra. El texto dice que Él formó la tierra para afirmarla. Yo no sé usted, hermano, pero yo no vengo del mono. Mira a su hermano, tal vez se está un poco. Diga a su hermano que está a su lado: Dios te formó. Eres imagen de Dios, creación de Dios. Hermano, lo que el texto indica es que si Dios, creador, hizo la tierra de la nada, si Él pudo formarla y afirmarla, escuchen, ¿cómo no podrá hacer de esta nación que prácticamente había dejado de existir, cómo no podrá levantarla y formarla otra vez? Hermano, la Biblia relata que en el principio, en Génesis dice, la tierra estaba vacía y desordenada. Pero fue Dios, fue su palabra del Dios creador que trajo orden y formó todo lo que hay de la nada. En Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y estaba gestando una nueva creación. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 3 lo afirma. Dice Juan 1:3: todas las cosas, lea conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? Diga a su hermano: Él te hizo, hermano. Gloria a Dios. Y cuando usted ve la creación, usted se da cuenta que lo que Dios hizo fue hermoso. Oh, hermano, en el principio había caos, desorden, oscuridad, pero el Espíritu de Dios trajo luz. Dios ordenó las cosas. Esa es la obra creativa del Señor. ¿Qué entiendo yo de esto? Que mi situación puede ser la peor de todas, llena de desorden, llena de oscuridad, puede ser la más caótica, llena de tinieblas, confusión, abandono, lo que sea, hermano. Pero cuando viene una palabra de Dios, Él viene a transformar toda mi realidad y saca oscuridad, ordena todo, cambia todo, transforma todo, y de la nada Dios hace algo nuevo en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios.
Yo no sé quién está recibiendo esta palabra hoy día. Pero yo te digo de parte del Señor que no importa la condición en la que hayas caído, no importa cuánta destrucción haya venido sobre ti, al punto que quizá alguien está diciendo: para mí ya no hay más esperanza. Quizá incluso el enemigo te haya metido en una cárcel donde parece que has perdido toda esperanza. No te preocupes, el Dios creador está aquí. El Dios creador te va a dar una palabra de esperanza, tal como lo dice su palabra. Aleluya. Por eso este otro pasaje encaja muy bien acá. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 es un versículo tremendo. A ver, lea conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted lo cree, dele ese aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué significa? Hay una palabra de esperanza. Hay una palabra de restauración. Hay una palabra de salvación y restitución. Para eso vino Cristo a esta tierra. En Lucas 4:18, estas son las palabras textuales y la misión de Cristo en esta tierra. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que van a recibir aquellos que se acercan a Dios. Las cosas serán diferentes. Va a haber un cambio radical en sus vidas. Hay libertad, hay esperanza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo se activa esto? Ahora sí usted va a entender mejor el versículo 3 de Jeremías 33. Bajo este conocimiento y este contexto, ¿qué dice? Wow. En una situación tan complicada y tan difícil como estaba el pueblo de Dios, y quizá nos identificamos nosotros, Dios dice, no yo, no una persona humana, Dios, el creador de todo, el que hace posible todas las cosas, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Él dice, ¿qué cosa? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Ese es el Dios que tenemos. Dios está diciendo: acércate a mí y vas a encontrar la salida a tu problema. Búscame y yo te responderé, dice el Señor. Por eso el Salmo 91, y yo quiero que esta palabra, que es una palabra profética, Salmo 91, versículo 15 y 16, sea una palabra para Prados, para nuestra mamá y para todo aquel que cree y recibe. Mire, Salmo 91, 15 y 16, ¿qué dice? El Señor está hablando y dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Hermano, la obra no ha terminado. Dios tiene algo bueno para mí. ¿Cuál es la clave? Buscarlo a Él, clamarlo a Él. Estamos aquí, hermano, como un testimonio,
de un clamor a Dios. Empezando de nuestra pastora, todos estos años, ella siempre dice esto: todo esto fue con rodillas, con clamor, con oración, con ayuno, con búsqueda. Antes que muchos de ellos tal vez nazcan, alguien ya estaba doblando rodillas por ellos. Porque Dios es así. Y Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, que todos vengan al arrepentimiento. La ciencia puede fallar, la medicina puede fallar, las riquezas de este mundo pueden estar de cabeza, pero el Dios del cielo tiene la esperanza, tiene la salida, tiene la solución. ¿Cuál es el secreto? Clama a mí, dice el Señor. Ya no pongas tus ojos en lo que has visto. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vas a ver cosas diferentes. Vas a ver una vida diferente. Oh, hermanos, la Biblia está plagada de testimonios, y aquí también hay muchos testimonios que pueden decir: verdaderamente esto es cierto. Mi vida estaba perdida, mi vida estaba en caos, en oscuridad, pero un día levanté mis ojos al cielo y de ahí vino mi esperanza. Una palabra de Dios trajo esperanza a mi vida. Entonces es tiempo de clamar, es tiempo de pedirle a Dios ayuda. Yo no sé cuál es su necesidad, pero no se desespere. Hay esperanza, hay respuesta de Dios para tu vida.